Y la culpa es CBD. Al CBD. Sí, es CBD. Eso fue. Ay. Que tiene una pizco de THC. Ahí. Vieron como el gato escaló esto fue maravilloso. Acaba de escalar el vidrio y después le cayó encima. Sí. El gato escaló el vidrio, eso fue lo que hizo. Escaló el vidrio como un gecko y después le cayó encima a la doctora. Qué vacilón. El gato araña. Bueno, Ken, a lo que vinimos, o sea, ¿qué era lo que querías hacer vos con la gente antioqueña? No, pero hay una situación que a mí me preocupa, que tiene que ver con con esa tendencia de la gente de no vacunarse, pero que es un grupo de gente que no creen hay un grupo de gente antivacunas que no creen en esta cosa de que las vacunas causan autismo. Hay un grupo de gente que son más o menos personas inteligentes, estudiadas. Más o menos, dice. Tranquilo, Pérez, tranquilo. Inteligentes, estudiadas, ok. Pero resulta que están decidiendo no vacunarse. Varias razones, o sea, una de las razones es le tienen mucho miedo a los efectos secundarios. Uno de los efectos secundarios es las cardiopatías. Una de las cosas que había una de las vacunas, no sé si específicamente una marca de vacuna estaba teniendo un problema. Pfizer y Moderna. Ajá, ok. Después había otro que era las trombosis. Ajá, eso está más ligado a AstraZeneca, y lo que es el síndrome de Guillain-Barré. Me parece que estaba ligado a Moderna, si más no me equivoco. Sí, dicho así, suena muy terrorífico. Él es mi amigo Alan Matarrita, comediante, empresario, odia a los antivacunas, pero quiere entenderlos. Sí, el problema, el problema no, digamos, es que ¿por qué no nos dimos cuenta de esto durante las fases precedentes, verdad, de las vacunas, del estudio de las vacunas? Ella es mi amiga la doctora Silvia Trejos Robert, microbióloga, mamá de Filú. Sostiene que las vacunas no tienen fetos licuados. Es porque son efectos tan poco comunes que no se detectaron hasta que la gente se empezó a vacunar masivamente. Entonces ahora, tiene una incidencia extremadamente baja. Si uno va como a vacunas tradicionales, ¿verdad? Las que todos tenemos, tétanos, no sé, sarampión, varicela, ya no sé ni para qué se vacuna uno. ¿Qué efectos hay así como en esa línea que uno dice, uy, suenan terroríficos y nadie cuestiona? Vean. Sí los cuestionan, pero bueno, los que no son tan conocidos. Es que tal vez yo creo que hay que diferenciar en varios grupos, porque a veces tendemos a creer que los antivacunas son un solo grupo. A ver, Alan, es que te puede dar síndrome de Guillain-Barré por una diarrea. ¿En serio? Sí, Dios mío. Sí, o porque te dio una gripe común y silvestre. ¿Qué es? O porque tomaste acetaminofén, o sea, cosas así. El síndrome de Guillain-Barré es digamos que es un síndrome causado por el sistema inmune, que el sistema inmune lo que va a hacer es que va a atacar las células que componen el sistema nervioso central, ¿verdad? Ajá. ¿Qué hace? ¿Tiembla o parece? No, veamos a ver, puede empezar como con falta de sensibilidad en los miembros, ¿verdad? Y sí puede ameritar como hospitalización si hay como un compromiso ya como muy fuerte a nivel respiratorio, por ejemplo. Ok. ¿Verdad? Los músculos de la respiración. Sí. Suena como... Pero de nuevo, a uno le puede dar, por ejemplo, está muy ligado, por ejemplo, al Campylobacter, que es una bacteria que es como muy asociado como a diarreas en los niños, digamos, por ejemplo. Ok, ese es uno. Y entonces, perdona que te hayamos metido el camión. Qué raro suena eso. Horrible eso, ¿no? El asunto es,
la situación no se dio o no se sabía porque había muy pocos, o sea, está muy nueva la vacuna básicamente y había muy poca gente vacunada, o sea, el estudio. Esos son efectos adversos tan raros Ajá. que no se pudiesen detectar porque son tan raros. Ajá. O sea, la probabilidad de que te salga uno de esos efectos adversos aumenta con el volumen de pacientes, ¿verdad? Claro. La pregunta que uno se hace siempre, o sea, es que nosotros tenemos los seres humanos o las personas, las personas, digamos, con un nivel educativo promedio, solemos tener una ignorancia de la estadística, una ignorancia de la matemática. Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, mae, tiene un 2% de posibilidades de que se le encoja un huevo. Entonces uno dice, puta, no me voy a jugar. Yo no me la voy a jugar. Bueno, pero ese 2% no. es que mira que las probabilidades como de un efecto adverso grave, digamos, como lo que es una pericarditis, que han hablado un montón, el síndrome de Guillain-Barré, las trombosis, son tan infrecuentes que no hablamos en porcentajes. Hablamos de caso por 100,000 habitantes. Ni siquiera hay porcentajes. No, porque serían números muy pequeños. Es para que suene más impresionante. Dice, 1 de cada 100,000 le va a dar esto. Eso sí me impresiona, no el 0.0001%. Ajá, claro. Sí. Sí, es posible que haya. Ok, eso es una de las cosas. Entonces, yo lo que les estaba. ¿Vos qué decís, Alan? O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto de la situación? De los antivacunas. Pues no hablemos de los antivacunas, digamos, hablemos de gente que no se quiere poner la vacuna. A eso voy, es que hay muchos grupos, no podemos hacer una generalización porque creo que parte del problema es tratar de analizarlo como un todo cuando en realidad deberíamos verlo más atomizado. Están por un lado los que van a las marchas y dicen que las vacunas tienen fetos de bebés licuados, ¿verdad? Ese es un grupo, sí. Llamémoslo los de los bebés licuados. El grupo de los bebés Exacto. licuados. Ajá. Está otro grupo, podemos hacer una descripción de cómo son, dónde estudiaron o dónde no estudiaron, lo que sea. Yo quiero nada más recalcar algo. Las vacunas contra coronavirus no tienen fetos o células de bebés licuados para nada. Solo por si acaso. O sea, por si acaso, digamos, alguien cree, no tienen, o sea, como ni siquiera por qué tener eso, porque lo que tiene es ARN mensajero, ¿verdad? Llamémoslo, esa es la base de la pirámide de Santiago. Pero está bien, digamos, como decirle como... Ajá. A aquellos espectadores pro vida, tranquilos. Ahora, yo quiero hacer nosotros no tenemos espectadores pro vida, pero yo quiero hacer aquí el clickbait. Ok. Sí hay vacunas que no son fetos licuados, pero tienen algo que podría alguien un poco muy ignorante y muy amarillista, muy sensacionalista, llamarle así. Y ahorita nos cuenta. No se me ocurre. ¿Qué es exactamente? No se me ocurre. No me pongo en un escenario donde alguien dijo, no sé, ARN, mensajera, feto licuado. Eso es que es ARN y feto licuado. Eso no se me ocurre. Es un bebé llamado ARN, digamos así. Arnaldo. Pero esa es la base de la pirámide. Porque luego esta gente que digamos, tal vez con un nivel de comprensión de lectura de 50% de lo que lee, ajá, que probablemente memes del desinformado. No, el informado no informado, que se informa con memes, con sitios web falsos, se ve reforzado por su propio círculo social, entonces ha leído. Lo que pasa es que ha leído de fuentes no fidedignas. Es un grupo diferente al que piensa que el bebé está licuado, porque tal vez lo que dice es que no, es que yo le digo que da un síndrome. Y ha leído el síndrome el Guillain-Barré, el Hexagot. sí, exactamente. Ese puede ser otro grupo. Ah.
Y un tercer grupo es el antivacunas o el contravacunas político, que ese es más educado y a ese hay que entenderlo desde su punto de vista, que es, no, yo no voy a hacerlo porque el gobierno me está obligando y yo no voy a hacer lo que el gobierno dice lo que hablábamos antes fuera de cámara, dijo, el tema de la libertad, que son argumentos inclusive mucho más fuertes porque pasan por otros espectros ideológicos, claro, no solo desde la perspectiva de la salud. Sí. Entonces ese es uno muchísimo más fuerte, más educado y no está a la par de los fetos licuados. Entonces, ves, se las trae para combatir el fenómeno. Y es una mierda ese tipo de argumento porque, o sea, perdón por esta carajada, pero yo vengo aquí un poco a jugar de abogado del diablo. Es una mierda porque los maes tienen un poco de razón. O sea, no podemos, o sea, el obligar a la gente a vacunarse es una cagada. Es algo que efectivamente es atenta contra las libertades individuales, pero estamos en una situación de fucking emergencia. Esta mierda es... Pero Pablo, perdón, no me disculpar por interrumpirte. Pero mira, por ejemplo, los que trabajamos en salud, sí, para poder trabajar en lo que nosotros trabajamos, nos piden de manera obligatoria, claro, un montón de vacunas, más vacunas que las que vos tenés, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Disculpe, ¿verdad? Sí, por favor, no. Se llena de fetos, digamos. Yo me puedo apretar ese gato y no me va a pasar nada. No me va a pasar. No, pero como vacunas que tal vez no están como en el esquema básico de vacunación, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando vas a poner a tu hijo, si tuvieses, digamos, en una guardería, en el colegio, en la escuela o lo que sea, lo primero que te piden es el carnet de vacunación. Sí. Entonces, ya hay vacunación obligatoria. Ajá. Lo que pasa es que estamos entrando sin antecedentes a, por ejemplo, que te dejen entrar a un bar, a un restaurante, a un evento. Para eso no hay antecedentes, sí, no sé, en la historia de la vacunación. No, yo creo que no. Puede ser que no haya antecedentes. Ahí es importante el criterio legal, ¿verdad? Porque cuando hay que analizar este problema, digamos, el criterio que ha sido el primordial en el manejo de la pandemia ha sido el de salud, lo cual es absolutamente válido de parte del gobierno, o sea, qué es lo que nos dice salud al respecto. Pero ahora estamos pasando a otro porque hay que enfrentar los otros problemas que vienen asociados. Por ejemplo, el desplome de la economía. Entonces ahí vamos a tener que meter otros puntos de vista, ¿verdad? Y hay que meter el criterio legal. ¿Es constitucional o no pedir un carnet para entrar a un restaurante? No hay antecedentes. Es que un restaurante es un lugar privado donde se reservan el derecho de admisión y a usted le pueden pedir hasta que venga con un sombrero. Eso es lo que hablábamos ayer, Karina y yo, que estamos discutiendo. Sí, porque fuck you, man, o sea, a la mierda. Porque para mí la solución, porque cuando lo analizamos desde los principios de la libertad humana, ajá, digamos, no puedes obligar a alguien a vacunarse. Exacto. Desde el principio de la libertad, desde esa posición epistemológica. Pero puedo hablarle. Pero podés darle un marco legal al del restaurante para decir, mae, usted con todo su derecho puede no dejar entrar a nadie. O usted como empleador tienen el marco legal para protegerlo si quiere despedir a alguien que no quiere vacunarse. O usted como empleado debería tener el derecho a decir, deme teletrabajo porque aquí son un montón de antivacunas. Pero usted es el cocinero. La ley me ampara. Ajá. Pero no estás obligando a nadie, sino que les das un marco legal para que todo aquel que quiera protegerse lo haga. Porque el tema de la obligatoriedad se las trae. No sé si hay un antecedente en la historia humana. Y también ocurre o sea, el asunto es que estamos en una nueva, o sea, independientemente de la salud pública, yo sé que no es independiente porque está directamente relacionado con la salud pública, pero independientemente de la salud pública, es simplemente una norma adicional que nos está obligando el planeta, la supervivencia en general, para tomar una medida para eso. Usted puede entrar a Antique
En chancletas y pantalón corto. No, a mí la vez pasada me detuvieron. Le iba a dejar una vara a la administradora de cachos en San Pedro y venía de entrenar y andaba un jogger y el mae de seguridad. De cachos. Sí. Y el mae de seguridad me detuvo porque no podía entrar en jogger. Era demasiado. Cachos. Y yo era como mae, ¿sabes qué? Mae, y lo peor de todo es que iba a dejarle una vara a la jefa del mae. Esto fue lo más interesante, pero mae, o sea, una cosa de ese tipo, una cosa tan arbitraria como ese tipo, o sea, bueno, pero existe... Es una norma social. Pero te lo pudieron prohibir. Exacto. El tema de la obligatoriedad. Bueno, yo, por ejemplo, yo pienso en el caso de restaurantes o tiendas. ¿Realmente se te está negando el servicio si se te niega la entrada? O sea, si vos querés como unos nachos de cachos y no estás vacunado, puedes pedirlos por Uber Eats. Puedes pedirlos por Uber Eats. Sí, yo estoy 100% de acuerdo. Sí. Digamos, y riñe con principios que hablamos detrás de cámaras, ¿verdad? Porque hay una nota importante, haciendo un poco de abogado del diablo, porque yo he tratado de ponerme en los zapatos de la gente que dice que no se puede prohibir, que no se puede prohibir el ingreso, porque hay gente que conozco y en grupos en los que me desenvuelvo y no son gente tonta, son gente muy educada. Ahorita estamos aceptando eso, todos lo aceptaríamos porque nos gusta y nos conviene, ¿verdad? Pero el tema de coartar una libertad, la próxima vez, si no nos gusta y nos conviene, con qué cara ponemos para decir esto no se puede hacer. Ese es el tema con las libertades, que ahorita todos estamos de acuerdo en que se limite a los antivacunas y que no pueden entrar a lugares. Todos estamos de acuerdo aquí, yo creo. Pero si mañana sucede otra cosa y a alguien se le ocurre, no puede entrar la gente de pelo largo y hay que pedir un pasaporte, no tenemos cara para decir que no. Entonces, poniéndome en esos zapatos, digamos, yo digo, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para que no sea una prohibición, sino sea algo que los comercios hagan proactivamente? A mí lo que me parece también es que hay como es esta cosa que le repiten a uno de cívica, digamos, como los derechos de unos acaban donde otros se aplican. O sea, el bien público está por encima de las libertades individuales. Decías que las libertades de los demás terminan donde empiezan las libertades de... Y que el bien público está encima de las libertades. De Otto ciudadano. Otto ciudadano. Ahora, sí es cierto que... O sea, sí hay como un conflicto, es cierto, hay como un gran conflicto que yo creo que debería abarcar como tanto agentes de la salud, me parece que también debería abarcar los personas que se destinan como a la ética, ¿verdad? Al derecho, como algo ya como más multidisciplinario. Sin embargo, creo que lo que no se debería hacer es politizar este asunto, digamos. La politización de... Es correcto, sí. Porque es una crisis sanitaria, no tiene como colores como de partido. Eso está muy interesante porque es una crisis sanitaria y tiene que ver con, tiene que ver con conciencia, tiene que ver con salud pública, tiene que ver con supervivencia de la especie humana. Es que es aquí es donde a mí se me jode un poco la comprensión, porque tiene que ver con esta carajada somos nosotros contra un virus. Ajá. Somos los seres humanos contra un virus. Uh-huh. Es como, puta, no hay negociación. Exacto. Voy a sonar como Ronald Reagan en el 86. Mi madre decía, por ahí. Si viene toda la humanidad se uniría, se acabaría la política si viene un grupo de alienígenas del espacio exterior a invadirnos, se acaban las fronteras en ese momento. Puta, esto es un organismo que está
tratando de destruirnos. O sea, ahora, el mae no está conscientemente tratando de destruirnos porque simplemente el mae es así y eso es lo que hace. Pero tiene que ver también con eso. Ahora, es muy difícil hacer esto y que no se incluya la política, el arte, Claro. la comedia, Pero todo. ¿qué es la política? La política, el estudio del poder y la influencia, ¿verdad? Y el que está en el poder quiere mantenerse en el poder. Ahora, hay unos que lo hacen mediante la fuerza, otros mediante mecanismos democráticos. Y el que no está en el poder quiere estar en el poder. Entonces, ¿cómo no van a utilizar esto como arma política? Por supuesto. Y eso incluye al gobierno, incluye a los partidos, todos lo van a utilizar y todos los gobiernos del mundo lo han utilizado como arma política. Y eso es caldo de cultivo para las teorías de conspiración. Entonces, cuando uno se pone a analizarlo, entonces no podemos caer en la trampa de decir son todos los antivacunas un montón de idiotas, porque por ahí hay uno que otro argumento que yo tiene no sentido. creo que haya que decir que todos los antivacunas son un montón de idiotas porque no lo son, digamos. O sea, yo comprendo, o sea, sí hay como un grupo de antivacunas que esos son muy testarudos, ¿verdad? Que piensan que las vacunas dan autismo, inclusive si eso ha sido ampliamente que se ha demostrado que no es el caso, ¿verdad? El mismo doctor que publicó eso en el 93. Sí. Y hay muchísima evidencia, digamos, que demuestra que no, ¿verdad? No, sí, ese argumento yo creo que ya no lo están usando, creo. No, sí. claro que lo usan. No, claro, sí. claro que lo usan. Sí, Claro, mae. sí. Claro. Ay, señor. La gente todavía habla de creencias y de religión y un poco varas para justificarlo. Sí. Sin embargo, yo creo que hay como una amplia, un porcentaje, digamos, de los antivacunas que en realidad son personas con miedo. Con miedo. Sí, que son personas con miedo. Y La el miedo, medicina, la ciencia. el miedo es normal que te produzca muchísima ansiedad, ¿verdad? Sí. Y ante esa ansiedad, las respuestas, digamos que más... voy a decir que las más debatibles, digamos, o las más simplistas, son las que la gente toma por verdades, ¿verdad? Yo voy a aportar algo muy rápidamente ahí. ¿Qué es lo que hace un animal cuando tiene miedo? Huye. Ataca. Bueno, sí, exactamente. Eso iba. Pensaban atacar, pero es cierto, también huyen. Que los dos comportamientos son lo que está ocurriendo. O sea, Sí. está huyendo de la vacuna y está atacando a los que los están... Pérez, ¿a usted le dio miedo antes de ponerse la vacuna? Sí, tengo miedo en este momento de ponerme la segunda dosis, pero me la voy a poner. ¿Cómo? ¿No se la ha puesto? Es un antivacunas este Pablo Pérez. Yo tuve mi etapa antivacuna, fueron 2 semanas, Silvia me censuró. Me censuró. Cuarté la libertad. Le cortó su libertad. Exactamente, pero ya después ya recapacité y ya pude. O sea, la razón mía era muy sencilla. El gobierno no me quería vacunar. El gobierno, era contra el gobierno, era de Exacto. resistencia, de libertad y todo. No, por eso. Carlos Alvarado no te quería Carlos vacunar. Alvarado no Carlos quería Alvarado. Era que el gobierno no quería vacunarlo. No, era Macaya en realidad, porque era la caja. La caja no existía. Ese era el problema. Miedo que me cobren. Sí, para que me agarren el pescuezo. No, y un poco así. No, pero ahorita tengo miedo de los efectos secundarios y por eso es que estoy retrasando la vacunación un poco o sea, retrasando la segunda dosis, por lo menos esta semana, que ya me tocaba esta semana, y posiblemente lo hago la otra semana y de que vengan los efectos secundarios Pero que tengan que venir. eso le da lo que le da miedo, los efectos secundarios. Sí, exactamente. Yo sé que esos efectos secundarios pueden durarme un día, puede no pasarme nada, o puede durarme una semana, como ha ocurrido en casos. Pero veamos qué interesante, porque pero eso es una que lee, que tiene a Silvia a la par, que se rodea de gente y aún así le da miedo. Imagínense una persona con menos recursos, porque no es tanto educación, sino son recursos en su esfera social que lo apoyen y que lo validen, que digan, no, tranquilo, no me pasó nada. Todo jodido. Imagínense, es miedo, me parece una excelente observación
y la gente ataca o huye de vacunarse o ataca y salga a marchar y diga, tiene fetos, sí, algo tiene esa vara, fetos o mercurio, pero algo tiene esa vara. ¿Hay alguna, exacto, ¿cómo era lo otro, el que hacen de carbón? Grafeno. Que eso fue un estudio de, o sea, como de... Parece que fue un estudio que sacaron como un lote de, o sea, como, pero sin ninguna trazabilidad. Fue un estudio como increíblemente mal hecho. Y, o sea, hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que en lo que es medicina uno siempre pone en la balanza lo que es los riesgos y los beneficios. Y no sé, si tengo que poner en la balanza, ¿verdad?, un estudio increíblemente mal hecho, sin revisión de pares, no aleatorio, en una parte de la balanza y en la otra el montón de evidencia que nos dice, digamos, que eso está funcionando, y lo vemos en países que tienen como muchísima más vacunación que acá, ¿verdad? La balanza es completamente desigual. Hicimos un estudio entre gente que gusta de inyectarse grafeno y descubrimos que la vacuna tenía grafeno. O sea, a estas vacunas se les hace constantemente un control de calidad, ¿verdad? No hay que olvidar eso. Bueno, espero que se esté escuchando bien. Silvia, creo que necesito que proyectes un poco más la voz porque me parece que la mascarilla sí está haciendo... Ay, perdón. ¿Cómo se escucha, Silvia, gente? ¿Se escucha bien? ¿Nos escuchamos bien? Sí, se escucha bien. ¿Sí? Sí. ¿Quién nos escucha bien? Vos, Pablo. Yo no me escucho bien. Usted diciendo que no quiere vacunarse. Me escucho muy bajito. Soy horrible. Pero yo no proyecto. Ok, perfecto. No, es porque, sí, yo sé por qué es la... vea, ya que estamos, tenemos a Adriana Quesada. Adriana, ¿usted puede hablar un momentito? ¿Y claro? Adriana es abogada y la tenemos aquí vía satélite y quisiera unas cuantas palabritas, poquitas palabritas que tengan que ver con legalmente, ¿cómo está este asunto a nivel constitucional? ¿Se puede obligar a la gente? ¿No se puede obligar a la gente? ¿Qué ondas? Porque Otto estaba armándose un grupo de abogados, que espero que no la estén contratando ahí. Bueno, espero que sí, porque trabajo, pero qué incómodo, ¿verdad? Fijo, pagan bien con la deuda política, digamos. ¿Cómo está eso a nivel constitucional que vos sepas? Bueno, sí tengo respuesta. Ahora que de hecho Alan se lo estaba cuestionando yo, sí existe fundamento legal para exigir la obligatoriedad de la vacuna. De hecho, hay un montón de marco normativo que permite el que hagan la vacunación de manera obligatoria. Incluso, bueno, hay normas en el Código Civil que lo permiten, hay normas en la Ley General de Salud, la Sala Constitucional ya dijo que todo bien. Entonces, digamos, enlazando todo el marco normativo existente, es factible y perfectamente legal exigir la obligatoriedad de la vacuna. Y, digamos, para muestra, el Código Civil es súper claro que dice: toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o a un tratamiento médico quirúrgico, con excepción de los casos de vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública. Eso dice el Código Civil. Y, ahora, no, dale. Y ya la vacunación por COVID-19 es una vacuna que está establecida como obligatoria dentro del ordenamiento de salud de Costa Rica, entonces no hay quite. Tenías una pregunta. Sí, que en eso todo bien, porque hay referencias de vacunación obligatoria aquí, pero digamos, ¿hay experiencia en la exigencia de vacunación a lugares privados como conciertos, supermercados, bares, restaurantes? Un antecedente. Bueno, lo que hemos estudiado, y bueno, aquí obviamente yo estoy hablando totalmente en carácter personal. Yo trabajo en una institución pública, entonces no estoy hablando como funcionaria pública, sino como, ¿verdad?, persona privada. Nunca nos hemos enfrentado a una situación de pandemia como en la que estamos ahorita. Entonces, los esquemas vacunatorios que tenemos en el país vienen de tan atrás que lo usual es que la gente complete su cuadro de vacunas desde que están pequeñitos, sin cuestionarse mayor
en mayor medida, digamos, de dónde viene esa vacuna. Eso es algo muy nuevo porque ahorita estamos experimentando no solo, primero, una pandemia, sino segundo, además, la creación de una vacuna que es nueva. Entonces, tal vez la gente incluso que está temerosa de vacunarse del COVID-19 va a hacer la fila para que vacunen al chiquito contra el sarampión, porque ya está como en la ideología de la gente que uno se vacuna contra el sarampión porque está dentro del esquema obligatorio de vacunas o el cuadro básico de vacunas. Sí, pero tiene efectos. La gente no, es que es eso, es como, yo siento que es como la novedad, pero lo cierto es que nosotros estudiando no logramos encontrar ningún referente, digamos, similar a esto, como que de repente pidieran en la vacuna contra el sarampión para entrar a un lugar privado. Posterior a la grabación, Adri me envió estas imágenes de la página Historia de Costa Rica de Instagram, donde se mira el uso obligatorio de las vacunas para la utilización del ferrocarril al Pacífico, así como también para la entrada a cines y teatros. Eso es de 1930 de la página Historia de Costa Rica de Instagram, la cual les recomiendo porque está muy buena con datos muy interesantes. Entonces, legalmente se podría o no, o hay como un limbo, o no se sabe todavía si se puede obligar a los locales comerciales a exigir este pase de salud. Yo pienso que digamos, con el marco normativo que tenemos ahorita es extensible hacerlo a las empresas privadas, a los centros privados, a los lugares de recreo, etcétera. Gracias, Adri. Gracias, está buenísima la info, súper chiva. Yo después de mucha reflexión, porque me ha costado, y digamos, voy a dar una opinión personal y después una opinión como desde el punto de vista ideológico, sí. De mi opinión personal hay que exigir la entrada, hay que exigir el carnet de vacunación, el código QR, lo que sea. Esa es mi posición personal. Desde el punto de vista como del liberalismo y todo, que es donde están Otto, están Eli, Natalia, todos estos, los partidos liberales, después de mucha reflexión creo que no se puede obligar a la empresa privada a hacerlo, porque es precisamente una intervención estatal en lo privado, que es lo que no queremos. Sí. Pero, dicho eso, vuelvo a lo que dije anteriormente, hay otros mecanismos que son jurisprudencia para defender al que quiere exigirlo, jurisprudencia para proteger al que quiere teletrabajo porque está rodeado de antivacunas, y también está la oferta y la demanda, son más vacunados. Entonces, ¿habrá un hub antivacunas? Puede que haya algún restaurante, algún bar que quiera hacer un hub antivacunas, pero digamos, yo voy a ir al automercado si me dicen que ahí es donde solo entra gente vacunada. ¿Qué tal si ponemos como vacunas, digamos, como en los asientos del cine, digamos, así como que en los años 90, digamos, era como tengan cuidado, sí, no se sienten los asientos. Pero Pablo, la gente se válido, siente en el asiento, es como bienvenido a Pfizer. Y ese es el punto de vista. Creo que hay que proteger, hay que tener cuidado con la intervención estatal en la vida privada. Totalmente, eso es cierto. Lo que pasa es que el problema es que el Estado no debería intervenir en una... Ok, aquí es donde yo, o sea, en este caso yo soy muy de este tipo de no sé, cuál es mi posición política, la verdad, no verga, o sea, la cosa es que yo lo que sé es que, digamos, ese tipo de decisiones no deberían ser decisiones que tome un Estado, debería ser un grupo de especialistas que determinen, que sugieran y a partir de ahí tomarlo. Si fuera una computadora, por mí mejor, se lo juro. Una computadora hubiera castrado a un montón de gente que no se reproducía. O sea, por mí mejor. Ahora, eso soy yo. Y tal vez, y entonces no me elijan como presidente, fuck. Pero o como lo que sea. Pero lo que yo creo es que no debería haber una intervención, debería haber un asunto de sentido común. Y ese sentido común tiene que ver con una falta de información de mucho grupo de la población, y ahí es donde fucking está fallando la medicina, donde está fallando la ciencia, donde está fallando la política para
hacer que le llegue a la gente la información necesaria para tomar la decisión fucking correcta. Yo quiero, perdón, hacer nada más un paréntesis porque no sé quién estará escuchando esto. Cuando decimos, y perdón por hacer este hincapié, pero cuando decimos que hay células fetales en la vacuna de sarampión, sí. no es cierto, por favor, gente. O sea, No, eso es broma. Eso es broma, digamos. Habla bien. Sí. Vamos a hablar, digamos, Explicarlo, sí. vamos a explicar de dónde viene este miedo infundado, ¿verdad? Lo que sucede es lo siguiente: para hacer estudios in vitro, para ver si un fármaco está funcionando o no sobre una célula, ¿verdad? Tenemos que usar cultivos celulares. Entonces hay diferentes líneas de cultivos celulares. Hay cultivos celulares que vienen de células cancerígenas. Sí. O sea, no es de bebés, es de tumores. No, y de hecho es muy curioso porque viene como viene de una misma señora, digamos. De una misma. Viene de una misma señora. Eso sí. ¿Están seguros que no es panchevata? Porque... Buscarle la HEP2. HEP2. Eso es del tumor de mama, ¿no? Es un tumor muy agresivo. No me acuerdo. Es una línea celular como de una misma señora, digamos, que le sacaron un tumor. Oiga, y pusieron como a crecer las células y esas células se han estado utilizando como desde los años 70. Silvia, porque para usted es algo que usted ya estudió y o sea, eso para mí es básico, Pérez, es básico. Exacto. Eso para mí es fucking impresionante. Quiero que la gente entienda lo impresionante que es esto. Okay. O sea, no es que agarraron un montón de señoras y agarraron células de un montón de no. O sea, un tumor. Una sola señora. Una sola teta. Exactamente, un solo tumor dentro de una teta. Bueno, ese tumor, entonces, de ese tumor, agarran esa célula y con eso están haciendo un pichazo de cosas que tienen que ver con vacunas. Y también, digamos que en los años, no me acuerdo si son 50, 60, digamos, hicieron lo mismo con un feto, pero es que no es que se está matando fetos, digamos, para hacer las vacunas. Es que feto para... está muerto. Agarraron como las células, digamos, como de un feto, digamos, que anda a saber si el feto murió de causas naturales o lo que sea, digamos. Ajá. Y se hizo el estudio sobre eso, digamos. Y es que los cultivos celulares es algo muy interesante porque uno los puede replicar en el tiempo. Entonces, básicamente, la línea celular de ese feto, o sea, eso ya no es un feto, o sea, es un boomer. Es una célula boomer, digamos. Ya sacó ingeniería. Ya está pensionado. Ya está pensionado, ¿verdad? Sí. La célula de ya está pensionada. Pero es que es entonces, en realidad es incorrecto decir que tiene células de feto, o sea, como en ningún momento. Sí, es como... Por ejemplo. Pero es como si hubiéramos agarrado, es como miopatía, digamos, es una muy horrible. No, pero es como un cultivo de un solo feto, de un solo tumor, de una sola persona. Y hay un montón de líneas celulares, digamos, como que provienen como de personas diferentes, digamos, así. Puta madre, qué interesante esa vara, o sea, porque solo se usa una vez. O sea, se usa una vez y a partir de ahí se hacen cultivos celulares. Es correcto. Fuck, madre, yo no sé, ¿a usted no le huele la jupa esa mierda? ¿Ya usted sabía eso? No, primera vez que oigo que tiene fetos. Madre, que se queda con eso. Pero sí, entonces no tiene fetos. No tiene fetos. Es un cultivo. No tiene fetos. Ya no es un feto, ya ahora es un boomer. Ya es correcto, digamos. O sea, ¿ustedes qué prefieren? ¿Células de fetos o células de boomer? Puta madre, ahora sí me pusiste. Perdón. Pero bueno, volviendo al tema de la intervención del Estado. Muy rápidamente. No, espérese, madre. No, porque usted está diciendo que está en contra de la intervención del Estado. Sí, está bien. Eso es muy importante porque hay dos cosas. Una es sus principios y valores. Ajá. Que usted está diciendo, mae, el Estado no me tiene por qué decir qué hacer. No estamos hablando de vacunación, estamos hablando en general. El Estado no me tiene que decir con quién casarme, hombre, mujer, persona adulta que tenga, que tome su decisión libre. Sí. El Estado no debería decirme si quiero tener o no este bebé. El Estado no debería intervenir en eso, y con lo cual estoy de acuerdo. El Estado no debería decirme si a quién debo admitir en mi negocio o no. Ven, o sea, entonces llega un momento donde
tu ideología, tus principios y valores rozan con lo que querés. Entonces confundimos lo que deseamos, que se acabe esta pandemia, que encierren a todos estos maes y que no dejen entrar a nadie. Y Alan, vos no estás como a favor de la libertad individual y que el Estado no intervenga. Y no, qué picha, mae, sí. Yo estoy a favor de eso. Pero existe Uber Eats. No, sí. El punto al que voy es que... Yo creo que prefiero comer KFC en mi casa, digamos, que a la par del playground. ¿Qué pasa con esas marcas? Silvia, se puede hablar de Perdón. de fetos, pero por favor, las marcas. Pues no, el punto es que es una discusión muchísimo más sana que los antivacunas, el decir, madre, ¿hasta dónde debe intervenir el Estado? Porque porque así sos Estado, te conozco. Si te doy esta, me vas a hacer otras. Ok, está bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que aquí, a donde hay que llevar la conversación de esta situación, sí, eso es correcto. Ahora, ya sabemos que la empresa privada va a tomar medidas dentro de lo que es la empresa privada. El Estado debería poder sugerir, pero no debería obligar. Estamos de acuerdo. Perdón por lo que voy a decir, no sé si tal vez la licenciada Adriana nos podría ayudar con esto. No está como dentro de la Constitución de que el Estado tiene que proteger la vida, justamente. De proteger la vida. Ajá. Probablemente. Entonces, o sea, como el evitar, digamos, como exponer tanto a los antivacunas, digamos, a lo que es el coronavirus, sería proteger la vida. Lo que pasa es que antes de que responda la abogada y poniendo un poco de discusión, ¿verdad? Si interpretas eso como que el Estado puede intervenir en todas tus decisiones, entonces el Estado debería prohibir el alcohol, debería prohibir el cigarro, debería prohibir la marihuana, debería prohibir el aborto, debería prohibir todo lo que atente contra la vida. Eso sería lo que yo leo de eso. Sí, una mierda. Entonces, a veces cuando nos gusta que no deje entrar a nadie porque nosotros estamos vacunados y estamos a favor de la vacunación y queremos que se acabe. Pero no está vacunado. Digamos. Pero sí, bueno, nosotros, hablo de nosotros, la gente más preparada. No en la base de la pirámide. Nos gusta, pero riñe con muchos de nuestros principios. Sí. Y no nos hemos dado cuenta porque hábilmente y politizando el tema, se ha hecho como que el que dice que no debería ser ilegal, que no deberían prohibirlo, el Estado no debería prohibirlo, te tachan de antivacunas. Sí. Eso es un problema, porque no totalmente. es así. Una postura es diferente de la otra, pero yo quiero, porque estamos un poco sin tiempo, así es que quiero llevar yo sé que a vos te encanta esta vara, weón, o sea. Yo no hablé nada de ciencia hoy, yo no sé por qué estoy acá. Ahora, vamos con este otro lugar, vamos a este otro lugar, ok, sí, esa es una discusión interesante que la podemos tener, inclusive podemos tenerla vía remota y nos agarramos, o sea, nos agarramos ahí con pero ahorita me interesa esto. Uno de los argumentos es una vacuna experimental. No. Y entonces, tirando un poco de leña al fuego, sí, eso es puta, mi perspectiva. Es una vacuna que se desarrolló en muy fucking poco tiempo. ¿Vos sabes cuánto tiempo duró en desarrollarse la vacuna contra la polio? 1 año. Ah, interesante. ¿En serio? Sí. Entonces, a la mierda. Claro. O sea, a la mierda el argumento. No, o sea, como lo que sucede es que veamos a ver, el desarrollo de una vacuna, digamos, consta de varias fases, ¿verdad? Está como la fase 1, que es la fase con, cultivos celulares. Con cultivos de bebés. toda esta parte, digamos, in vitro en el laboratorio, ver qué funciona, ver qué no funciona. Y de ahí hay un montón de ideas que se van a la basura, digamos, que es como, no, esta cosa realmente no está funcionando, bye, chao, ¿verdad? Luego está una segunda fase donde agarramos como poquitas personas y aplicamos ese fármaco, ¿verdad? Para ver si funciona o no. Entonces ya esas personas están, o sea, como parece que funciona, ¿verdad? Que todo bien, ¿verdad? Entonces vamos y lo aplicamos a una población más grande. Sí. ¿Verdad? Eso es como
para ver la efectividad, para decir como, bueno, sí, esos son en definitiva los efectos secundarios, en definitiva esa es la efectividad, todos los asuntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez como con otras vacunas, como la del Zika o la del ébola, que el virus no, o sea, como no está en una transmisión tan activa, ¿verdad? O sea, como decime, así que en Costa Rica, ¿cuántas personas con ébola conoces? Digo, o sea, No, ninguna. Ninguna, ¿verdad? O tal vez con Zika, digamos, que el Zika Bueno, están como, sí, bueno, pero estamos en una área endémica de Zika, Una amistad muy corta. pero decime así, como, ¿cuántas personas con Zika conoces actualmente, digamos? Y perdón Muy que poca. meta ahí la cuchara atreviéndome a meterme en el tema científico, pero aquí yo soy el rostro del capitalismo. Sí. Es A ver, un pues, mercado de 6.000 millones de personas. Es más rentable la vacuna. Sí. ¿Cuánto cuesta hacer un medicamento biotecnológico? Una- 1.000 millones de dólares, más o menos. Aquí venía mi otra pregunta. Es un mercado, voy a repetirlo para que la gente se le quede, es un mercado de 6.000 millones de personas. Sí. Y hay 4 o 5 competidores. Sí. Vale la pena invertir son más. miles de millones de dólares a esto. Y la plata mueve la hora. Ok, ahí No, desglosaste el argumento. eso no te lo voy a negar, digamos, no te lo voy a negar Y en esa es mi absoluto. O sea, sí, Perdón, sí. esa es mi segunda. Ok, entonces acabas de agarrar el argumento de vacuna experimental. Ok, no. Se desarrolló O sea, de una forma completamente normal. Es correcto. Con los antecedentes La que fase había. 3 se acortó bastante. La fase 3 se acortó. Porque hay una urgencia mundial y 2, es un virus con una alta transmisión, digamos. Sí. Conoces más personas que tienen coronavirus Sí, bueno, que tienen es la definición de Zika, pandemia, digamos. digamos. Es la definición de pandemia. sí. Es por eso que esa fase 3 no costó años encontrar voluntarios. Exactamente. Debió haber sido, pero no fue porque emergencia. Pero ojo, no costó años encontrar voluntarios. Voluntarios, exactamente. Eso es importantísimo. Eso es cierto, es verdad. Porque había mucha gente. Ok, sí. Y además había mucha gente con posibilidad de contagiarse. Ujú. Claro, por la Solo tienes que situación de estar la vivo. pandemia, claro. Ok, y ahora sí, ahora sí, vamos a entrarle ahí. Otro argumento. El negocio de las farmacéuticas. Ajá. La vara es un negocio de las farmacéuticas. Las farmacéuticas son una mierda porque es un negocio. Ok, mi apreciación al respecto. Sí, las farmacéuticas son una mierda. Las farmacéuticas hacen cosas que son una mierda. Pero, ¿a quién putas ponemos a hacer una vacuna? Sino a una farmacéutica. A un homeópata, a un pastelero. ¿A quién ponemos a hacer una Sí, bueno, les recuerdo que también son las Big Pharma, las grandes farmacéuticas que producen ivermectina y hidrocloroquina. Ok. Digo yo. O sea, mae, si pudiéramos tirar el micrófono así contra el piso en este mundo. ¡Bum! Cuando tengamos mucha plata por hacer este tipo Sí, de sí, contenido. por eso no lo hice. Ok, ahora sí. Ivermectina es el nombre correcto. Ajá, es Ok, correcto. Ivermectina, para ponerlos en contexto, corríjame si me equivoco, porque voy a hablar un poco. Vea, la ivermectina, gente, es. Ok, situación, argumento, vacunas. Las vacunas son un experimento, son experimentales. Ese argumento es uno de los que utilizan personas para no ponerse la vacuna. A una persona cercana le dio COVID, la pasó muy mal y se empujó esa carajada Desparasitante de caballos. que es básicamente un desparasitante de caballos y este medicamento tiene una situación muy interesante. Cuando lo compras en una farmacia tiene un precio y porque se empezó a utilizar ilegalmente no, digamos, Inapropiadamente. contra las indicaciones médicas y científicas para tratarse el COVID, propiamente la infección. Y puta, si eso no es automedicarse como de forma experimental, sin absolutamente ninguna base, mae, entonces no sé qué es. Es Bro. incomprensible, mae. Exactamente. Entonces, ahora, Y los estudios Ahora, que yo- hay yo en estoy- realidad son pésimos. O sea, no son estudios validados por pares. ahora está. Está bien. La misma casa farmacéutica, digamos, dice, porfa, no usen esto, digamos, Ahora, no usen la esto. gente usa drogas y dice que está estudiando las drogas y que está experimentándolas y eso pasa, o sea, no hay ningún problema, pero que
pero que le digan la vacuna es experimental y se empujen este medicamento, me parece contradictorio. Ahora, segunda cosa, cuando el medicamento, bueno, y esto es una recomendación además mía, que soy comediante. Sí, sí. No soy Gracias por aclararlo. Ahorita Silvia ahorita la doctora posiblemente me va a tirar posiblemente algo, pero la recomendación es esta. Si usted va a experimentar con esa droga, es la misma mierda que experimentar con un LSD, con un ácido, ¿ok? Es la misma vara. Posiblemente le hagan los síntomas, alguna puta de ese tipo. No la compre en la farmacia, cómprenla en la veterinaria, le sale más fucking barata. Ya, perdón. Y ivermectina. Yo le voy a decir algo así, si quieren experimentar, digamos, se conocen los efectos secundarios a largo plazo del LSD, marihuana, cocaína, etcétera. Más que los de ivermectina. Entonces, es que los caballos, o sea, yo me iría más, digamos, como por sustancias ilegales. Sí, yo que hay que experimentar. Yo que soy de drogas suaves, yo diría, prefiero meterme coca que ivermectina porque sé que me va a pasar. Ahora, el uso de un medicamento a largo plazo implica el uso continuo del medicamento. Es que, bueno, de lo que yo he leído, hay como republicanos ahí en Estados Unidos que, o sea, dicen así como, había un doctor muy loco que era uno que, tengo que encontrarte el nombre, por ahí lo tengo, que era el que decía, la ivermectina, esto funciona, bla, 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 ¿verdad? Que dice como yo lo he estado utilizando desde el inicio de la pandemia y me protege contra la ivermectina y guess what, hace 15 días le dio COVID. Entonces no creo, digamos, que sea. Es que no sabían dónde ponerlo en la sala, no está bonito. Sí, que cuando uno viene aquí, Silvia le dice, la doc le dice a uno, cuando le dice, voy a hacer el baño un toquecito, la doc le dice, es un baño compartido. Entonces uno se imagina que es ese tipo de baños que tienen 2 puertas. Entonces que uno va a entrar al baño y hay otra puerta que alguien va a entrar. Hay cosas así en la calle, sí. A mí me ha pasado como entrar a casas, digamos. Yo viví en una casa sin escalante, que era el baño y tenía 2 puertas. Entonces tenías que asegurar las 2. Sí. Porque si no, entraba uno y cerraba y el otro hacía y dijo, uno siente que no puede excretar en paz, digamos, o sea, es que no se puede. Uno es como, ¿será que se reviene la puerta o lo que sea? Cuéntale a la gente por qué es un baño compartido. Y yo creo que, voy a terminar mi argumento, y yo creo que, o sea, si de Feng Shui se trata, sí, no. es súper poco Feng Shui eso. ¿El baño? Sí, baño con 2 puertas es la cosa menos Feng Shui del mundo. Sí, cuando uno es nervioso. Ajá. No, y peor, o sea, cuando, digamos, en esta Y lo peor es que cuando uno visita. Entonces, a veces uno cerraba por el cuarto. Entonces no podía uno ir Hay que abrir. Sí. Pero podemos abrirla. Hay agüita en la refri. Si la quieres como fresca. Ya, perdón. El doctor republicano que tiene COVID. Sí, le dio COVID. Perdón. El baño es compartido porque ahí está el arenero del gato. O sea, no es como nada del otro mundo, pero la gente se sorprende mucho cuando uno les dice eso es que uno se queda en serio como buscando, es como el baño es compartido y yo cuando llegué fue como no me importa, me estoy meando, o sea, y yo era como no aseguré otra puerta. Sí, yo pensaba alguien va a entrar del otro lado. Y yo hubiera hecho el sobre de cocina más pequeño y hacen 2 baños. Y uno dice, voy a hacer este baño, el baño de visitas es relativamente pequeño, digamos, porque uno se encuentra ese tipo de baños con 2 puertas y generalmente es un baño grande, muy grande, entonces uno es como,
Mae, ¿dónde está la otra puerta? Y uno buscándola. Y yo ni me enteré hasta que después ya alguien dijo que estaba, porque yo yo no tengo gato, no suelo reconocer un arenero. O sea, ¿no viste un iglú gigante gris a la par del inodoro? Pensé que era decoración, sí. Era una maceta. Yo vi un iglú ahí, yo dije, interesante decoración. Yo pensé que eso era simplemente para avisarle a los caballeros que tuvieran la consideración que si una dama le iba a usar, que no orinen toda la... Yo también tuve Eso también es... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdón, muchísimas gracias. Yo dije, no, si no me dicen yo orino la taza. Sí, es que es todo raro. Maldición, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes, chicas? O sea, ustedes piensan que uno agarra la taza. Es que pensé que era baño de hombres. Exactamente. Entonces pienso que ustedes lo hacen a propósito. Que lo hacemos a propósito para que dejar toda la vara y estar... No, hombre, eso es... Qué bañazo. Eso, mala puntería, demasiada mala puntería. Qué bañazo, o sea, es como tal vez una vez en la vida que uno dejó una gotita cuando estaba ni siquiera casi carajillo de 10 años y que le pegaron esa cagada y después en la puta vida uno está aquí como si uno le orinara para todo lado. Ay, ¿Sabe por qué pasa eso? Porque ustedes la sacuden, no la limpian. ajá, sí. Y eso es yo la sacudo y la limpio. Sí, Muy bien. Es mejor sacudir, limpiar y después, si algo, y después pasar ahí por si acaso, fijarse si quedó algo en algún lugar, por si acaso uno tiene una fuga que no. O levanta la tapa del inodoro, digamos. Levantar la tapa del inodoro. Hay colegas, por ejemplo, Perrillo, él muy orgullosamente dice que él orina sentado, o sea, él no se arriesga, él se sienta y orina. Eso está muy bien. Eso está bien. Dicen que es bueno para la próstata. Ajá. Sí, no sé. Se vacía mejor la vejiga. Bueno, ya entramos en otro tema ahí que da para otro capítulo. Debería ser Yo obligatorio. nada más quiero recalcar como algo muy importante y es como una observación para todos los caballeros que nos escuchan. Uno sabe que está en un apartamento de un mae soltero cuando no hay tapa en el inodoro. O sea, y eso es algo como terrible, ¿Cómo? digamos. No hay tapa. A veces, o sea, como no hay tapa, la tapa se rompió o algo así, es como el inodoro, digamos. Como Sí, si fuera pelado, digamos. Ajá. Ajá, y no hueco. tienen tapa, no Un hueco. tienen nada. No, que digamos se rompió la tapa de tu inodoro y entonces la tapa principal y entonces simplemente lo dejan así. Ajá. Como un orinal, como si fuera un orinal. Ajá. No lo reemplazan. Bueno, Nunca. ustedes han visto los orinales en los baños de hombres, ¿verdad? Qué Es espanto. el mismo tipo de principio. Exactamente. Eso es una mierda. No, Literalmente. es terrible, digamos. O sea, red flag, digamos. Ya no es Literalmente uno a la más cárcel. nunca, digamos. Porque uno debería defecar, digamos, y después cerrar la tapa y alar la cadena. Ajá. Porque las partículas de excremento que Son para aerosoles. este colegio público es mierda. No, se forman aerosoles. Sí, sí. Anda por todo lado y en los lugares que suele aterrizar esas partículas de mierda es en tu cepillo de dientes. Bueno, hemos aprendido mucho en microbiología. Sí, ¿verdad? Es Sí. verdad. Ok, pero se me quedó sin contestar. Entonces, sí, efectivamente es un negociazo para las farmacéuticas. La vacuna lo Pero es es. que así funciona el mundo, Pérez. Sí. Así funciona el mundo. Exactamente. El mundo funciona por negocios. Algo importante en negocios, faltando a tema, pero que calza perfecto, digamos. Las necesidades no se inventan. Ajá. Eso es un error clásico de la gente, común y corriente. La gente piensa, Apple inventó la necesidad del iPhone. No, señora que me escucha. Las necesidades no se inventan. Uno ve problemas y necesidades e inventa soluciones para eso. Y aquí la solución es muy clara. Hay una enfermedad a nivel mundial, un mercado de 6.000 millones de personas. Vamos a invertir en los millones que sean necesarios porque la ganancia va a ser brutal. Brutal, es como dicen los gringos, no brainer. Y listo, y así funciona el mundo. Es que también de donde lo veas,
no hay manera, o sea, esa gente no tiene manera de perder. Porque inclusive... La vacuna se puede vender en general, o sea, ni siquiera la tienen que vender cara. Esa vacuna puede costar $5 la dosis. Sí, es correcto, pero es que... multiplicarlo por $1,000 millones. Exactamente. Igual si vos decís como, no, yo no voy a participar, digamos, en esa gran farsa, en esa... Y te enfermas. Y te morís. Y te enfermas y que te van a dar, digamos, medicamentos de la Big Pharma, igual. Sí, totalmente. Ahora, una cuestión. ¿Por qué se ha trabajado? Ok, esta es mi percepción, puede ser que no sea así. ¿Por qué se ha trabajado tanto o por lo menos se ha difundido, que se ha investigado mucho en lo que es la vacuna, pero no se ha difundido la investigación como fuerte en tratamiento? Bueno, de hecho sí hay como bastantes alternativas de tratamiento, ¿verdad? Sí se está como investigando bastante. Lo que más promete, por así decirlo, por el momento es el que de nuevo no está aprobado, ¿verdad? Es un fármaco experimental, es lo que es los anticuerpos monoclonales. Contra SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19. Sin embargo, sí es muy oneroso, ¿verdad? Sí es muy oneroso. Entonces, tal vez la gente, yo creo que, por ejemplo, sí se está poniendo mucho en Estados Unidos. Y entonces, en sí el fármaco es gratis, el gobierno lo puso gratis. El gobierno lo puso gratis, ¿verdad? Sin embargo, sí tenés que pagar la estancia, sí tenés que pagar como todos los insumos, que yo no sé, como a veces en Estados Unidos, como una jeringa que cuesta 75 colones, la ponen en $25, ¿verdad? Sí, pero eso es lo que la industria médica es así, o sea, cuando agarras y compras, por ejemplo, un monitor de un touchscreen, que es un touchscreen con un puerto, no sé, VGA o un puerto HDMI para una computadora normal, un touchscreen te cuesta, una pantalla de toque, te cuesta, no sé, póngale que $200, pero cuando usted compra ese mismo touchscreen para un equipo médico, te cuesta $600 y eso es una mierda. También. Eso es una mierda porque ahí estás inflando el precio y la necesidad es la misma y es la misma mierda, y es lo mismo que pasa con el medicamento. No te cuesta el medicamento para desparasitarte de caballos, no te cuesta esa cantidad de plata, evidentemente, porque en la veterinaria lo están vendiendo a ese precio y en el otro lado lo están vendiendo al otro. Pero también es el mismo monitor. Es el mismo. Entonces, ¿por qué no van y compran uno en Radio Shack? Eso es lo que hace mucha gente. Eso me parece la solución. Sí, lo que pasa es que muchas veces los hospitales dicen, no, es que el monitor tiene que ser, pero no hay criterio técnico. Es que también vos querés un iPhone 13, ¿verdad? Pero atendiendo el Huawei ahí a la par. También lo que sucede es que uno puede exponerse a demandas por parte de fabricantes. Exactamente. Hay un montón de situaciones ahí. Ahora, lo interesante, o sea, esto es una reflexión que yo le llego a partir de aquí, o sea, sería, ok, yo no estoy defendiendo a las farmacéuticas, ok, primero, no me malinterpreten, pero sería sospechoso que las farmacéuticas estuvieran invirtiendo mucha plata en un tratamiento que en una vacuna, o sea, un tratamiento que es tan caro, o sea, que hubiera ya tratamiento, que hubiera salido el tratamiento antes que la vacuna. No sé, siento yo, o sea... también hay otras cositas que o sea, como otros fármacos, pero todavía están en fase 1, fase 2, ¿verdad? Recordemos que no es que yo me siento con un lápiz y un papel, es como... esta molécula va a funcionar, digamos. O sea, las cosas la funcionan. La diseñé y esto va a funcionar. O sea, hay como muchísimo prueba y error, y, o sea, a veces el 99% de las ideas se van a la basura. Claro. Porque no funcionan. También se ha propuesto inhibidores de interferón gamma, que el interferón gamma es como... digamos que
Es como la señal que le envía una célula infectada por un virus a las otras células para decirle como, uy, me siento mal, creo que estoy infectada. Pensando un poco lo que Pérez está diciendo, Ajá, ¿por qué apostar primero por la vacuna y no por el tratamiento? O sea, ¿dónde pongo todas mis fichas? Pero es que olvidas algo, digamos, para la vacuna, lo que es la tecnología del ARN y el vector viral lleva años en estudio. Entonces, por ejemplo, creo que es para influenza, ya se estaba gestionando lo que es una vacuna de vector viral, ¿verdad? Y la vacuna justamente para Zika y ébola es una vacuna de ARN. Entonces, es muchísimo más fácil decir como, esto nos funciona, ¿verdad? Esto es como el patrón, digamos, como un sastre, que es como, tengo este machote, esta chaqueta, vámonos, nada más que en vez de hacerla en azul, se la hago en rojo, ¿verdad? A decirse como, mire, tengo que sentarme a hacer el patrón. Así funciona de el software, digamos. Es correcto. Vos puedes hacer tenés un software base que puedes customizar de acuerdo a lo que el cliente quiere, ya si es una inversión de miles de dólares, y lo customizas y lo vendes en decenas de miles de dólares. Funciona muy similar. Pero entonces es lo mismo, digamos, es agarrar como algo que ya funciona, modificarlo un poquito, ¿verdad? Con efectivamente la información del virus, y es muy diferente a hacer algo desde cero, ¿verdad? Es por eso que estos tratamientos están saliendo después. Ahora, la mortalidad debido a COVID sí ha disminuido bastante, ¿verdad? ¿La mortalidad de quién? La mortalidad debido a COVID. Ah, debido a COVID. Ajá, sí ha disminuido bastante porque pues lastimosamente hemos tenido mucha prueba de error, ¿verdad? En este año de pandemia, y ya los médicos dicen como, mira, es mejor administrar el glucocorticoide a esta etapa de la enfermedad, no antes, porque si se pone antes el paciente se pone peor, y es mejor como poner esto y esto, utilizar esas cánulas como para ventilación, y hay que recordar, ¿verdad?, que todo lo que es ciencia es algo en proceso, esto es algo nuevo, la última pandemia así que hubo de carácter de transmisión aérea fue en 1918 con la gripe española. Sí, no estábamos es algo por ahí. Completamente diferente. Entonces, lo que estamos viendo es ciencia en proceso. ¿Verdad? Sí, yo reconozco eso, la prueba y error. Y con personas, científicos que están de acuerdo en decir, esto no está funcionando. Mira ¿cómo se me da la palabra? La hidrocloroquina no me estaba funcionando. Retracto lo que estoy diciendo. Es mejor utilizar un glucocorticoide 10 días después de inicio de los síntomas, ¿verdad? O en pacientes graves por COVID. Esto es lo que nos está funcionando mejor por el momento. Entonces, yo creo que es algo que la gente no entiende, que es algo constante. Es que hay mucha gente que está acostumbrada a que le den respuestas concretas en la vida y que esto es así. ¿Y por qué es así? Porque yo lo digo, porque alguien lo dijo, ¿verdad? Mae, eso es un tema muy importante. Una de las cosas que desafortunadamente ocurre, pues en la realidad con lo que es la ciencia, es justamente que a veces no hay respuestas. Primero, no hay respuestas sencillas. O sea, no hay respuestas sencillas. Una de las cosas tiene que ver con por ejemplo, con las estadísticas, por ejemplo, no son, o sea, hay que sentarse a tratar de entenderlo. Y la otra cosa es que a veces falla. A veces las cosas fallan. O sea, a veces la vacuna a veces tiene efectos secundarios que no habíamos, que no sabíamos que iban a tener. Sí. Y sin embargo, por ejemplo, lo que es la pericarditis secundaria a la vacuna es muchísimo más infrecuente, ¿verdad? Menos frecuente que en casos de COVID, ¿verdad? Que en casos de COVID.
O sea, si te da Correcto. COVID, es más probable que Igual con los coágulos, o sea, yo le he hecho exámenes pero es una cosa increíble, digamos, a pacientes con COVID, ¿verdad? Con diagnóstico de COVID o de post-COVID, que hacemos dímero D. El dímero D es una molécula que se encuentra cuando el cuerpo está haciendo eventos trombóticos y la encontramos casi en la mayoría de pacientes. Interesante. En muchísimos. Entonces, no sé, yo creo que, Bueno. o sea, son cosas que poner en la balanza, hay que ¿verdad? poner en la balanza. Además, también que lo que pasa, digamos, que mucha gente dice, es que se vacunó y le dio un paro cardíaco. Y uno es como, ok, ¿cómo es el paciente? Tenía 80 años, fumaba 2 paquetes de cigarro diarios, era diabético, ya había tenido 2 preinfartos. Y uno es como, bueno, o sea, realmente será la vacuna, ¿verdad? Sí, exactamente. O será, pues, que le tocaba, digamos. Gente de Adriana, Nano y Alexis, ¿tienen alguna pregunta que dijimos que íbamos a una pregunta así como rápida o algún comentario que quieran hacer antes de despedirnos? Como para que sientan que participan. Bueno, y pusimos a Adriana Bretia. Sí. Estaba preparada. Muchísimas gracias. Sacó los papeles y todo. Muchísimas gracias, Adriana. Estuvo muy Muchísimas buena la gracias. intervención, sí. Muy bien. Muy bien. Y entonces estamos listos. Gente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por venir y por aclararnos dudas. O sea, yo sé que quedan muchas cosas, pero ya estamos sobre tiempo. Ya llevamos más de 1 hora aquí. Yo había leído un montón, Pérez, para prepararme con esto, digamos, así. Yo estuve argumentando y todo. Peleé con Karina y todo. Para la hacemos un... O sea, tenía porcentajes y todo. Bueno, o sea, sí. memoricé porcentajes, digamos. Pero díganos un porcentaje ahí. No, ya no me acuerdo, digamos. Algo lo que ella memorizado. Ya no me acuerdo, digamos. Un 17% de algo. Bueno, hoy en Costa Rica, Ajá. la caja acaba de sacar, digamos, ya el comunicado Ajá. de cuántos pacientes hay en UCI, cuántos cuentan con el Uy, qué bueno. esquema completo. el esquema completo con más de 15 días, ¿verdad? De habérselo aplicado, porque eso también cuenta. Y hicimos los cálculos aquí, Pérez y yo. Y resulta que en UCI... Ella los hizo más, por si acaso, para que no confíen en mis capacidades matemáticas. Resulta que en UCI el porcentaje de pacientes internados en UCI con el esquema de vacunación completo con más de 15 días de habérselo aplicado es del 10%, gente. Del 10%. Es congruente con los estudios. Es congruente con todos los estudios. Exactamente. O sea, recuerden que la vacuna contra el COVID-19 estuvo muy mal vendida porque en ningún momento se dijo que de manera constitucional iba a prevenir la transmisión. Exactamente. Sino que iba a minimizar las posibilidades y la severidad de los síntomas. Esto es necesario. A mí se me olvidó este detalle y es importante. O sea, disculpen, ya casi me iba a despedir, pero es importante esta situación. ¿Qué pasa con un grupo de gente no vacunada y un grupo de gente vacunada? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar con la situación, con un grupo de gente que está sin vacunar, mucha gente sin vacunar, que sea un 20% de la población sin vacunar y el resto de la población o más? Bueno, hay que recordar que, por ejemplo, ¿cómo es que se llama este señor que se acaba de morir? Colin Powell. Colin Powell. Colin Powell. Facundo Cabral. También. Este señor es increíble porque... Dionisio Cabal, perdón. Porque se murió hace tiempo. Hace años se murió. Este señor... Dionisio, perdón. No quería ser insensible, me confundí. Yo creo que era alérgico a las balas. Yo creo que ni siquiera este señor, digamos, lo han enterrado, ni siquiera se ha enfriado el cuerpo y ya es el estandarte de los antivacunas, ¿verdad? Porque tenía las 2 dosis. El esquema completo. Ajá. Es el primer famoso que muere con el esquema completo. Sí, sin embargo, recordemos, por favor, que el pobre señor tenía mieloma múltiple.
mieloma múltiple. Que es un cáncer del sistema inmune. Ay, fue puta, en serio. ¿Verdad? Entonces, varios tiquetes. pues lastimosamente tenía 84 años, ¿verdad? Claro. O sea, tenía los números de la rifa. Sí. Entonces, es por eso que yo creo que es importante vacunarse, por si mi vacuna falla, la tuya me va a proteger, Claro. ¿verdad? Sí. Sí, esa es una muy buena cosa. Bueno, gente, ahora sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias a la gente que nos acompañó allá, más bien a la gente que nos acompañó en la casa. Muchísimas gracias a ustedes, Ridiculers, que nos escuchan en diferido, y vamos a tener más de vacunas. Vacúnense, gente, al chile, vacúnense. Nos vemos la próxima semana. Recuerden comprar las calcas, estar atentos para los shows en vivo y apoyar este proyecto. Y nada, chao. Gracias.